Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre estamos reflexionando y estamos aprendiendo tantas cosas lindas día a día, porque la catequesis nos ayuda a nosotros a ser buenos cristianos, a ser honrados ciudadanos. Eso es lo que querían los santos, que nosotros seamos buenos cristianos. Y hoy tenemos un tema muy importante para ser buenos cristianos. El tema del día de hoy es la celebración eucarística. La celebración de la Eucaristía. Muy bien. Esta es el arma, queridas chicas, que nos ayuda a todos nosotros para poder confrontarnos, para poder luchar, para poder empeñarnos, para hacer bien las cosas, queridos niños. Esta es entonces la oportunidad para que nosotros nos hagamos buenos cristianos, honrados ciudadanos, participemos plenamente de la gracia de Jesús que nos renueva. Vamos entonces, queridos niños, como siempre, desde la palabra de Dios, a escuchar y saber lo que Dios nos va a ir pidiendo en estos días. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo, que cuando lo hicieron a alguno de los más pequeños de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí, y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron a alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor. Como siempre, entonces, después de escuchar la palabra de Dios, después de entender lo que el Señor nos pide, también nosotros alabamos a Dios, nos enriquecemos con Dios, le damos gloria y alabanza a Dios porque le vamos conociendo. El tema del día de hoy, entonces, es la celebración de la Eucaristía. Así es que con esto tenemos que fortalecernos, queridos niños, y vamos a conocer más y más y más sobre la Santa Misa, sobre la Eucaristía. Volvemos enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por defender a mis hijas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Soy un soldado y vengo de Egipto. ¿Y cómo te llamas, amigo mío? Mi nombre es Moisés. Tu nombre significa salvado de las aguas. ¿Eres judío? Sí, soy judío, pero por favor no me pregunte quién soy. ¿Quién es tu padre? La verdad ni siquiera sé quién es mi padre. ¿Y qué estás haciendo por acá, Moisés? Estoy aquí para averiguarlo. Averiguarás. Sigue. Es carne de cabrito. Las niñas están muy agradecidas de que las hayas defendido y prepararon esto para ti. Dime quién es el faraón que reina en Egipto ahora. El faraón que reina en Egipto ahora es el gran poderoso Ramsés II. Pero si su antecesor era solo un arquero. Sí, pero engrandeció y fortaleció su reino. Esta tableta tiene grabados nombres santos: Abraham, Isaac, Israel. Son los patriarcas del pueblo de Dios, el único y verdadero Dios. Ahora lleva la lámpara de aceite, mi amigo, y duerme. Gracias, pero realmente no quiero molestarlo a usted. No me molestas, en verdad quiero agradecerte por ayudar a mis hijas. Lo hubiera hecho por cualquiera, señor. De todos modos, estoy muy agradecido por lo que hiciste, valiente caballero. Ya verás, estarás muy bien con nosotros, Moisés. Lo sé. Mira, esa Start. La más brillante de todas las estrellas. Los ojos de los hombres son como estrellas también. Algunos tienen un brillo esplendoroso, otros se ven muy opacos. Cuidado, está caliente. Disculpe, dígame, sacerdote, ¿cuántos días más tenemos que caminar para llegar a Babilonia? 20 días por lo menos. ¿De dónde vienes? De las tierras del faraón, son las mejores que hay. Ramsés, el faraón, ¿lo viste? No, no quiero verlo. Dicen que resplandece tanto que quien se atreve a mirarlo queda ciego. No, eso no es cierto. Yo lo vi muchas veces. ¿Lo vio muchas veces? ¿Y por qué? ¿Qué haces? Pongo mi tesoro en orden. Mira. Lo venderé en Babilonia. Espero ganar el doble. ¿Cuánto vale uno de esos? La oveja. Muy bien. ¿Por qué viniste aquí? Para ver a mi querido esposo. Te estaba esperando.
¿Por qué es que no se quema la zarza? Moisés, Moisés. Aquí estoy. No te acerques, quítate tus sandalias porque el lugar en donde estás es tierra santa. Soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor y conozco sus angustias. Quiero liberarlos y llevarlos a una tierra hermosa y espaciosa, una tierra en la que fluyen leche y miel. Por lo tanto te envío a donde el faraón. Ve y saca de Egipto a los hijos de Israel, mi pueblo. Pero Señor, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? ¿Quién soy yo para ordenarle que saque de Egipto a los hijos de Israel? Estoy contigo, y esta es la señal con la cual probarás que yo te envié. Cuando saques de Egipto a mi pueblo, me rendirás culto aquí. Señor, iré a donde los hijos de Israel, pero si me preguntan quién me envía, ¿qué diré? Soy el que soy, este es mi nombre. Eres mi Señor y obedeceré, pero cuando esté frente a los hijos de Israel y les diga lo que me dijiste que dijera, soy el que soy, Señor. Dile a los ancianos de Israel que yo los sacaré de Egipto. Llévalos ante el rey de Egipto y dile: el Dios de los hebreos se nos apareció. Déjanos ir al desierto para ofrecer un sacrificio a nuestro Dios. El rey de Egipto no los dejará ir. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con 7 plagas. Así los dejará ir. Oh, mi Señor, ¿los ancianos de Israel me creerán? No, no me creerán, porque dirán: no, el Señor no se te apareció. Eres un mentiroso, mientes y no te creemos. Te ruego, Señor, no me envíes a donde los ancianos, pues no me escucharán. Yo soy tu Dios, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿y dudas de mi palabra? No, Señor mi Dios, mientras viva no dudaré de tu palabra. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Es una vara. Arrójala. Detente. Extiende tu mano y tómala por la cola. Les mostrarás esta señal para que crean que el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se te apareció. Mete tu mano en el pecho. Vuelve a meterla al pecho. Si no creen ni obedecen con la primera señal, creerán con la segunda. Si no creen con estas 2 señales ni escuchan tu voz, tomarás agua del río, la derramarás en tierra seca y se convertirá en sangre. No soy elocuente, Señor, no lo fui en el pasado ni lo soy ahora, después de que hablaste con tu siervo. Soy torpe con el habla y la lengua. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ve entonces, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Quien hablará por ti será tu hermano, el profeta Aarón el levita. Mi hermano, Señor, ¿dices que tengo un hermano? Tienes un hermano, Moisés, un levita que es buen orador y que saldrá a recibirte. Cuando lo veas te dará valor en tu corazón. Tú le hablarás a él y pondrás tus palabras en su boca. Yo estaré contigo cuando hables. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes hacer. Él hablará por ti al pueblo. Mientras él habla, tendrás en tu mano esta vara con la cual harás milagros. Soy tu siervo, Señor. Cuando regrese será un hombre. Estoy preocupada por ti. Ahora ve a Egipto, Moisés, a donde tus hermanos, y por favor no mires hacia atrás, obedece al Señor. Entonces Moisés partió para regresar a la tierra de Egipto, dejando a su hijo y a su esposa, pero llevando la vara que Dios le dio para demostrar al faraón los milagros que Dios le ordenó hacer. Aarón, Aarón. Señor, dime lo que debo hacer. Ve a recibir a Moisés al desierto. ¿Moisés, el que fue salvado de las aguas? Sí, Moisés, tu hermano. ¿En dónde está mi hermano ahora, Señor? Cerca de la montaña de Dios. Es decir, en el monte Horeb, Señor. Aarón partió hacia el monte Horeb a recibir a su hermano.
Tú eres Moisés salvado de las aguas. Tú eres Aarón, mi hermano. El Señor dijo que te encontraría en el monte Horeb. Sabía que nos conoceríamos. Moisés y Aarón juntos fueron y reunieron a los ancianos de Israel. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, Jesucito que nos ayuda aprendiendo con Jesús. Por eso aprendemos cosas tan lindas. Y hoy tenemos un tema muy interesante. El tema del día de hoy es la celebración eucarística. La celebración de la Eucaristía. Estamos viendo las partes de la misa, la celebración eucarística. Y ahora entonces vamos a ver cuáles son las partes que aún nos quedan y tenemos que ir profundizando sobre la celebración de la Eucaristía. Vamos a escuchar, queridos niños. Presentación de las ofrendas. Terminada la liturgia de la palabra, el sacerdote se dirige al altar y empieza la liturgia de la Eucaristía. El pan y el vino son llevados al altar. El sacerdote eleva un poco el pan y lo presenta a Dios diciendo: Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Después presenta el cáliz. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Nosotros decimos: Bendito seas por siempre, Señor. Después el sacerdote se limpia las manos como signo de su limpieza interior. Y así comenzamos la liturgia de la Eucaristía. Una vez que terminamos toda la lectura de la palabra de Dios, la homilía, las peticiones, queridos chicos, ahora comienza el momento de la presentación de las ofrendas. Y aquí con eso comenzamos la otra partecita de la misa que se llama la liturgia eucarística. Muy bien, tenemos que aprender bien porque ahora el centro aquí va a ser el cuerpo y la sangre de Jesús. Y ahora estamos presentando, lo primero que se hace, las ofrendas. Vamos a seguir escuchando que viene a continuación, queridos chicos. Fruto de tierra y del trabajo de los hombres. Junto con el pan y el vino presentamos el esfuerzo y las ilusiones de toda la semana para que Dios las transforme y las haga santas. No paramos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. El sacerdote pronuncia la oración sobre las ofrendas y nos unimos a ella diciendo amén. Es el fruto del trabajo, el esfuerzo humano, es lo que nosotros traemos sobre el altar, porque Dios a eso lo va a convertir en su cuerpo y en su sangre. Y por eso nosotros respondemos: bendito sea Dios, porque Dios mismo nos ofrece desde el sudor, desde el esfuerzo del hombre, sin embargo Dios que hace crecer a la naturaleza y nosotros después le volvemos a ofrecer, que luego se convertirá, queridos chicos, ya sabemos, en el cuerpo y en la sangre de Jesús, pero nosotros tenemos que ofrecerlo. ¿Y qué viene a continuación, queridos chicos? Prefacio. Empieza ahora la plegaria eucarística con este diálogo entre el sacerdote y los fieles. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y el sacerdote reza el prefacio, una acción de gracias al Señor que varía según la fiesta que celebramos. El prefacio termina con este himno de alabanza que cantamos juntos. Santo, santo,
Santo es el Señor, Dios del universo. Y la plegaria eucarística, aquí nosotros damos gracias, vamos bendiciendo a Dios, hacemos nuestra oración de esa alabanza y de ese agradecimiento a Dios, que nos ama, que nos quiere, y por eso levantamos nuestras súplicas y nuestras oraciones al Señor. Muy bien, queridos chicos, así entonces nosotros estamos viendo y estamos conociendo lo que significa la celebración de la Eucaristía con sus distintas partes. Volvemos nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quinto misterio gozoso. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Y ahora estamos trayendo entonces lo más lindo y lo elemental, queridos chicos. Traemos el cuerpo y la sangre de Jesús y lo presentamos aquí, el pan y el vino, que luego se convertirá en el cuerpo y en la sangre de Jesucito que se nos ofrece. Muy bien, queridos chicos, eso es lo más importante. Y bueno, vamos a hacer entonces ahora las preguntitas, estas preguntitas tan importantes, queridos niños, que es entonces lo que nosotros ofrecemos a Dios cuando traemos las ofrendas. El pan y el vino son llevados al altar. El Padre eleva un poco el pan diciendo: bendito sea el Señor, Dios del universo. Luego realiza el mismo acto con el vino. Traemos el pan y el vino que luego se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Qué lindo entonces que nosotros estemos conscientes y que sepamos lo que le estamos ofreciendo a Dios, el fruto del esfuerzo de la humanidad, del hombre. Y ahora escuchamos la segunda preguntita, a ver si son capaces de responderme, queridos chicos. ¿Cómo respondemos, queridos niños, cuando se presentan las ofrendas? Después de la presentación de las ofrendas, respondemos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Y así de esta manera, que el Señor verdaderamente reciba todo lo que nosotros le ofrecemos, que es el esfuerzo humano, es decir, que cada uno tiene que ofrecer lo mejor de sí mismo, queridos niños. Eso significa el esfuerzo humano. Cada uno pone de lo suyo y eso le traemos a Jesús. Eso le ofrecemos a Dios y eso lo ponemos sobre el altar. Queridos niños, y ahora atención porque viene la tercera preguntita. ¿Qué es el prefacio, queridos niños? ¿En qué consiste? El prefacio es una acción de gracias a Dios que el sacerdote reza. Varía según la fiesta que celebramos. El prefacio finaliza con un himno de alabanza que cantamos todos juntos. Es acción de gracias, ¿cierto? Es la oración en que agradecemos nosotros a Dios las maravillas que Él obra en nuestra vida, que Él obra en cada uno de nosotros. Es justo y necesario darte gracias, un himno de alabanza, un himno de agradecimiento, porque tú has obrado en nuestra vida lo mejor. Y luego concluye ya, como para prepararnos para cantar con entusiasmo el santo, queridos niños. Esto es el prefacio, una oración de acción de gracias que nos prepara a dar lo mejor en cuanto a alabanza y el agradecimiento a Dios. Y así, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis, sobre todo con este tema tan importante de la acción eucarística. Y ahora, queridos niños, vamos a agradecer a Dios y sobre todo vamos a elevar nuestras manitos diciendo la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, queridos niños, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Chao, chao, queridos niños.